sí que podéis tomar vosotros. Vale, a vosotras os voy a decir alguna hierba. De las que más me gustan es el Dong Quai. Dong Quai. Por cierto, la alfalfa. ¿Os suena la alfalfa? Sí, a los burritos sí. ¿Sabéis para qué vale la alfalfa en las chicas? Tiene fitoestrógenos. Os vale para subir los niveles de estrógenos. No viene mal. Y para el pelo. Dabute. ¿Y el hombre no puede tomar alfalfa? Sí, si tiene hipertrofia de próstata. Si el hombre tiene hipertrofia de próstata y se le está cayendo el pelo, si toma alfalfa, pues la hipertrofia se mitiga en parte y el pelo le vuelve a crecer también en parte, no vamos a ser tan exagerados. Mira, la alfalfa, los brotes de alfalfa, si compráis alfalfa en el herbolario, comprar alfalfa verde. No alfalfa ahí de color, ahí todo, no, porque la alfalfa tiene mucha fibra y no nos vale. La alfalfa que venga en comprimidos verdes, esa es la buena alfalfa. Y si no la germináis en casa, a veces hago un germinado de alfalfa en casa, lo rico que está en las ensaladas, eso sí que es un, como se llama, un delicatessen, ¿no? Eso sí que es una ensalada. Cuando queráis quedar bien con alguien, haced los brotes ahí, germinarlo en casa y ya veréis qué ensalada. Vamos, es un lujo esas ensaladas. ¿Y alguna hierba para dormir? Ah, para dormir. Claro, es que El azahar. a las 4 de la mañana estoy levantada. Azahar. Y un requisito. Ni una luz, ni una voz. No hay problema. Imposible, ¿verdad? No, sí, ese es. Ah, vale. Ninguna luz que incida en los ojos, ningún sonido que incida aquí. Y el azahar, ¿sabes lo que es el azahar? Sí. Pues no cuesta nada hacerte una infusión de azahar. Si quieres tomar la melatonina, la tomas. Pero la melatonina, no más de un mes. Porque luego tu cuerpo deja de producir melatonina y ahí sí que vas a tener un problema. Entonces, y hay un producto que se llama el triptófano, que también se puede añadir, de hecho te lo venden. Azahar con triptófano te lo suelen venir ya mezclado. Pero nada de eso te asegura un sueño largo, te puede asegurar 3 horas de buena calidad. Para llegar a las 5. Pero te vas a levantar y a despertar a las 5, porque tiene una caducidad. Pero bueno, ¿qué hierba te he dicho? El azahar. El azahar. Acordad, ¿que no quieres tomar hierbas? Pues cómprate la esencia de azahar y te la pones, hay un truco, ponértela en la almohada. Coges unas gotas de esencia de azahar, que es muy poderosa, la echas en la almohada y como la nariz va a estar pegada a ese olor, te va a entrar por el sistema límbico y es como si te tomas la infusión. Así que acuérdate, y el azahar huele muy bien, ¿no? Sí. Pues ala, le echáis en la almohada, bien impregnada, y si se queja el acompañante, pues se vaya a dormir a otra cama. ¿Entiendes? También, ¿no? Y que a lo mejor la culpa la tiene el acompañante, no tú, digo yo. Bien, ¿qué más preguntas? Venga, y ya terminamos para... A los chicos os voy a recetar, a ver algo, una cosa para producción de hormonas y todo ese, el aminoácido arginina. Eso para chicos, ¿eh? Si queréis hacer un regalo a algún chico, en su cumpleaños, te he comprado esto, ¿y esto qué es? Esto es arginina, y esto para que veas, tú tómalo y calla. No le dejáis, no le explicaciones, que se tomen la arginina. Eso para chicos. Y para las chicas, aparte de eso, el Dong Quai. ¿Qué tiene el Dong Quai que no tenga otras hierbas? Dong, Es que no sé ponerlo. Dong terminado en G, Dong de Dong, terminado en G, y luego Quai con Q, Q-A-I. ¿Qué tiene el Dong Quai? Que tiene fitoestrógenos, para hacer que vuestro nivel de estrógeno suba, por lo tanto la piel, el pelito, todo eso va mejorando, y es un buen adaptógeno, es un gran antidepresivo adaptógeno. Os quita la tristeza y os hace que os adaptéis mejor a la vida que estáis viviendo, sea bonita o mala, pero os adaptáis mejor, encontráis placer. ¿Cómo se llama? Dong Quai. Pero eso tomarla toda la vida. No pretendáis tomarla 15 días, tener 20 años menos inmediatamente, no, a que las cosas no son así de fácil. Tomar el Dong Quai toda la vida. En el arbolario. En el herbolario. La farmacia no lo van a saber No, lo que es. ya. Dong Quai. No, las farmacias, yo discuto demasiado y ya dejo de ir a la farmacia porque... No te van a dejar entrar. No, en la última me marché yo. No espere que me echaran. Hombre, porque dijo 4 tonterías y me fastidió.
Digo, pues me voy, ahí se queda usted ya. Y me fui a otra farmacia que sí me escucharon. Bien, a ver, más preguntas. Yo es que antes se ha apuntado aquí del DHEA, que es la hormona que produce el cuerpo, y el producto dietético clave de las... ¿De qué? No, es que he puesto una cosa que no tiene nada que ver. Clave, no sé de qué era la clave de... Si le digo lo que he puesto, lo morimos de risa todos. Era sí, la clave de la eterna juventud. A que no nos molesta estar cada día un poco más guapos. No, y más joven. Y más joven. No, para nada. Pero, vale, hacerlo de verdad. Aunque la piel no nos vaya a cambiar, porque si nosotros los varones utilizásemos muchos cosméticos, a lo mejor tendríamos una piel tan guapa como la de las chicas. Pero como eso de los cosméticos no nos van, y la piel nuestra pues se va como normal. Hay hombres que se cuidan muchísimo. Hay hombres pero se depilan y todo, deportes. Se ponen más cremas que las mujeres. Sí, pues vale, muy bien. Pero una cosa que le iba a decir, con todo el respeto a esta persona que descubrió lo de la eterna juventud, yo particularmente no estoy de acuerdo con eso. Con todo su respeto, porque la eterna juventud no existe. Bueno. O sea, el cuerpo está preparado para todas las fases, nacer, crecer y luego después envejecer y morir. O sea, la eterna juventud, nada. Pero puestos a tener un declive, ¿no te gustaría que el declive fuera suave? Pero eso también lo hace cada persona según su comportamiento adecuado a él. ¿Tú crees que interviene solamente la mente? ¿No intervendrá el cuerpo? La mente es muy importante. Pero el cuerpo también interviene. Pero claro, pero si te funciona bien la mente, el cuerpo te hace... Si pero puede enfermar el cuerpo por, vale, por malos tratos. Pero si tú, por ejemplo, te acostumbras a hacer un poco de ejercicio o caminar o lo que sea, y una buena alimentación, porque todos los alimentos son importantes, uno te da el calcio, otro te da la vitamina, o sea, todo hay que tomar todo en pequeñas cantidades. Pero lo que es un hecho cierto es que hay personas con 60 años que están Sí, para el retiro absoluto, claro, y otros con 90 que siguen en la plenitud. claro, pero es que la mente es muy importante. Puede ser la mente. Os prometo que un día, si queréis, Buenos hábitos, buenos hábitos. un día volveremos a hablar de eso de cómo cumplir 120 años con plenitud, que la hemos dado aquí más de una vez, pero podemos dar, si realmente existen claves, no secretos, de cómo llegar a los 120 años, pero con plenitud. Y el que quiera morirse antes, que se muera, es su decisión. El que quiera cuidarse, que se cuide, y el que no se cuide. Lo que es cierto es que las personas que tienen una buena mente, como tú dices, y un cuerpo sano, tienen 80 años que da gusto verles. Y otros, te digo que trabajo en la Cruz Roja y la gente que tengo ahí es muy mayor, y hay gente que tiene 60 años y me da pena verles. ¿Qué serie de errores cometieron para llegar a esa decrepitud? Errores mentales de carácter y errores también de alimentación y de deporte. De alimentación importantísimo, pero no de cuando tienes 50 o 60 años, no, sino de siempre. Igual que los hábitos, hay gente que, pues yo qué sé, que bebe muchísimo o que no ha hecho nunca deporte, claro. Nada, entonces eso a la larga, pues que te afecta. No te preguntaré nada, pero no. Bueno, pues no me importa, yo tengo 70 años, o sea, la madre de por eso le digo, entonces yo en mi vida he fumado, en mi vida he bebido, entonces pues ¿qué quiere que se bueno, pues ya somos dos a dar ejemplo, yo tengo 77, pues fíjese, quiere pues decir, está usted estupendamente. y tú no te digo ya, para echarte un piropo. Y le puedo decir que yo, pues, que yo lo mismo subo a una montaña, que camino 8 o 9 kilómetros diariamente, pero diariamente. O sea, pero ves que tu ejemplo, claro, que tu ejemplo sirva. Claro, pues por eso lo digo, porque a mí me da mucha vergüenza hablar en público, pero como ahora no hay mucha gente, pues, y estáis entre amigos. Y estamos entre amigos, digo, pues claro, yo no estoy, o sea, no estoy de acuerdo con lo de la eterna juventud, pero unos hábitos y la mente, pues es muy importante. Y la alimentación. Exactamente, hay gente que ya está pidiendo el asilo, ya, desde que tiene 50 años, dicen, cuando yo me vaya al asilo. ¿Ves cómo la mente interviene, el carácter? Sí, caballero. Un ejemplo de lo que estáis diciendo de la mente, Carlos Soria. Carlos Soria, sí. No, y ves a actores y actrices, vamos, que un ejemplo siempre se puede en Jane Fonda, que a la edad que tiene, es un ejemplo de cómo ha sabido, ¿ves? Y otros, sin embargo, se mueren muy tempranito y en muy mal estado. Hay que perseguir esa idea. Pues nada, tenemos previsto, a ver si cuando queráis, verdaderamente si existe la posibilidad de cumplir 120 años en plenitud, porque en decrepitud, no, mejor que no. La última, que el páncreas, para saber si te funciona bien,
Ahí tienes que hacer la analítica, tienes que hacértelo. Pero que, fijaros que el páncreas analiza solamente, no la función pancreática, se analiza la producción de insulina y glucagón. Eso me parece incompleto porque la parte más activa que la gente no contempla son la producción de enzimas digestivas, que va a intervenir en que aquello que comas lo puedes digerir, absorber, metabolizar. Y si no hay esas enzimas, eso no se hace. Y como dices tú, si la alimentación es la clave y no se hace bien por falta de enzimas, entonces por eso dijimos comer estas frutas que tienen muchas enzimas, después o antes, durante el día comerlas, os aseguráis. ¿Y hay algún síntoma que notes si el páncreas no está correcto? Mira, el páncreas va a intervenir básicamente, no solamente en el metabolismo de las proteínas. Entonces, cuando tú ves que las proteínas te sientan mal, ¿dónde hay proteínas? La carne, el pescado, las legumbres. Cuando tú ves que no sé qué te pasa, que la digestión se hace muy lenta, que muy pesada y tal, empieza a pensar, lo mismo que cuando no digieres las grasas, hay que pensar en la vesícula biliar y en el duodeno, hay que actuar. Yo no digiero las grasas, ¿qué más las siento? Pues concéntrate en la vesícula biliar y en el duodeno. Cuando se trata de proteínas hay que pensar ya en el estómago, donde se vierten estas enzimas. No solamente, pero ahí está la parte más importante. Y la gente, si esa gente no toma frutas, nunca, de ningún tipo, esa las que hemos dicho, pues va a tener problemas digestivos muy pronto y fíjate todas las enfermedades que hay, el colon irritable, si no es una consecuencia, el colon espástico, hay montones de problemas del colon y del intestino y del abdomen, ¿no?, producidas por la falta de enzimas. ¿Y quién compra enzimas en un herbolario? Nadie las compra. Todo el mundo va comprando otras cosas. Bien, solamente una hierba por excelencia para después de comer, hierba luisa. Si queréis una hierba, yo suelo tomar más que hierba luisa, yo tomo un té verde. Para mí es la hierba número 1, o sea, si tengo que escoger una hierba, té verde. Y me la tomo 2 y 3 veces cada día. Es quizás la número 1. ¿No tiene teína? ¿No tiene teína? Bien, la teína no es cafeína. La gente dice, es que es teína. Digo, mira, para que una teína te haga el efecto de un café en la proporción de 1 a 7, la cafeína te hace este efecto y la teína te hace 1. Tienes que ser muy sensible, y hay personas muy sensibles a la teína, que aún así, que la cantidad es muy pequeña, si le pone nerviosa, pero no tiene por qué. Sí te estimula la mente, la teína te estimula la mente. Entonces tomarlo durante el día, que aunque estés un poquitín nerviosa, si tienes la mente activa, puedes hacer las cosas, hablar, yo qué sé, trabajar, lo que sea. La teína te va a ayudar. También la cafeína, ¿eh? La cafeína se ha demostrado que no es dañina dentro de un orden. 2 tazas de café al día parece ser, incluso te puede prevenir de las demencias. Pero también el té. El té verde, no el rojo ni el negro. ¿El té verde, bueno, según té verde. ha salido el matcha o...? No, no soy el matcha. Yo conozco el té verde, el té rojo y el té negro, que todos son alteraciones del té original. El té verde es la Camellia sinensis. Aparte de ahí se hacen modificaciones que ya a mí no me gustan. Prefiero el té verde natural. ¿Alguna preguntita más? Y si no... Sí, quería saber si el chocolate, que había escuchado que lleva triptófano. Sí, el chocolate no está entre las cosas prohibidas. Lo que se prohíbe es la mezcla con leche. Claramente los lácteos nos vamos a otra rama, ¿eh? Entonces el chocolate negro, cuanto más negro mejor, se ha demostrado que incluso es beneficioso para la salud, para la mente también, para la depresión. Bueno, ¿quién no lo sabe que el chocolate es un antidepresivo? O sea, dentro de una justa medida ya tienes, hombre, un té verde con chocolate. No estaría mal esa mezcla, ya tenemos otra idea. Sí, estamos viendo que dentro de un orden es saludable. ¿Algo más? ¿No? ¿Ya? ¿Terminamos? Pues chicos y chicas, jovencitos, nos vamos hasta el próximo día. Vale. Buenas tardes. Bueno, por si no lo saben, estamos en el Centro Asturiano de Madrid y dispuestos a culturizarnos sobre qué tenemos que hacer para conservar la salud que seguramente tenemos todos.
Y bueno, yo hoy vengo, no sé, a lo mejor igual los asistentes, los demás, saben de qué nos va a hablar Adolfo. Yo hoy vengo, no me he estudiado la lección, sacaré mala nota al final, ¿qué lo voy a hacer? Claro. Pero Muy mal hecho. seguramente sí, seguramente fue un descuido. Si es que los chavales nos pasa eso, nos distraemos y luego, pues, claro, las notas son malas notas, ¿qué se le va a hacer? De todas maneras, bueno, como tenemos aquí al que lo sabe todo, el tema que se va a tratar, pues que nos lo diga él, ¿verdad, Adolfo? Pues tú estás en condiciones de decirnos de qué nos vas a hablar. Espérate que me acuerde yo también, ¿no? Pero bueno, no sé, a mí se me ha ocurrido hablar de esas cosas de la testosterona, que decís que los hombres tenemos la testosterona subida. ¿Te suena, no? La testosterona te suena bueno, y a las chicas os suenan los estrógenos, supongo, ¿no? Esas cosas que decís, que os pone la piel tan bonita. Vale, pues ya tienes dos temas ahí, parece interesante, ¿no? Bastante interesante. Sí, pero ahora... A mí me oyen, ¿verdad? ¿Me oís? Sí. Empezamos el juguete. El micrófono para mí. No, y de otra cosa, vamos a hablar muy interesante porque vamos a hablar de ese, cuando tenemos un ataque de ira, ¿a qué se debe? Dice, esto es la adrenalina. Alguien que nos ha enfadado. Sí, pero que si nos ponemos ahí, somos capaces de pegar una bofetada y tal. Y voy a decir por qué, a qué se debe eso, ¿eh? Como el actor este... Ah, sí, Will Smith. Sí, él se le dio el subidón, ahora diremos de adrenalina. Así decían las cosas Sí. que Gloria Molarre, tapando los oídos, los oídos gastos, y decía, esto es la hostia. Claro, pues sí, la hostia, y eso, pero eso fue incontrolable. Vamos a explicar por qué llega un momento que él escucha una cosa que no le gusta y no se puede reprimir y tiene que salir. Tenía que haberse controlado. Pues menos mal que lo repartió para todos. Pero no se puede hacer una broma sobre una persona que está enfermita, ¿no? Exactamente. Sí. Que está pasando una situación que seguramente la primera que no es feliz con esta situación es ella. Es ella, y sí. que es algo simpático a burlarse de eso. Sí, hacer gracia de un problema de salud. Él tenía que haberse controlado porque luego de palabra podía castigarle. Sí. Pero también vamos a explicar por qué ocurren esos no viene a hablar casos del tortazo, ¿eh? No, del tortazo. Bueno, pues vamos a hablar de esas cosas. Vamos a hablar del sistema endocrino, que aunque parece una cosa que ni nos va ni nos viene, bueno, ¿quién ha oído hablar de la diabetes y cosas así? Bueno, pues de esa cosa vamos a hablar, y vamos a hablar de por qué se producen en unas personas sí y en otras no. Y si existe posibilidad de revertir ese proceso. Realmente, ¿os acordáis? Hubo un genio de la medicina que le han dedicado a un hospital, don Gregorio Marañón, ¿a qué suena? ¿A qué suena don Gregorio, no? Pues sí, ese verdaderamente era un hombre, fue el que consiguió que la endocrinología empezase a ser del pueblo. Bueno, perdona, Gregorio Marañón es un hospital, ¿no? Sí. No sé por qué ese nombre, no sé por qué se lo pusieron, de dónde lo sacaron. Ocurrencias. Sí, alguna ocurrencia se inspiraron en alguno. Nos van a tirar piedras, ¿eh? Sí, no, la verdad que yo cuando estudiaba medicina yo pensaba, digo, bueno, yo en el futuro seré endocrino porque era la especialidad médica que más me ha gustado siempre, ¿no? Pero bueno, la vida cambió, no me dio tiempo pero sigue siendo la parte de la especialidad médica que más me gusta, la endocrinología. Pero son los que menos trabajan, ¿eh? Quiere decir, trabajan un montón los cardiólogos. Pero como el coco sí que trabaja. Sí, pero quiere decir que no tienen el trabajo que tiene un cardiólogo. Y los psiquiatras están que no pueden más de trabajo, fíjate. O sea que, y sin embargo, los endocrinos, bueno, trabajan bastante cuando se dedican a hacer tratamientos para la obesidad, pero eso es casi tipo, con lo que sabe esta gente que tenga que dedicarse a quitar los kilos a las personas cuando hay tantas enfermedades endocrinas que hay que conocer. Bueno, pues ese es el tema que yo digo, lo voy a hacer y voy a ver cómo lo hago que no resulte demasiado académico. Entonces, para a veces quitar un poquitín de seriedad, suelto una broma, un chascarrillo que se llama,
y me vais a permitir. Bueno, el sistema endocrino. ¿Por qué se llama endocrino? Porque todo lo que vierte, todo lo que hace, se vierte dentro del cuerpo. Endocrino es dentro del cuerpo, si no sería exocrino, que sería fuera del cuerpo. Bien, pues entonces se llama porque... ¿Y qué es lo que hace? Esto como si fuera una clase. ¿Cuáles son las sustancias que segrega el sistema endocrino, que son muy famosas? No lo he escuchado. No. ¿Las hormonas? Ah, y tenemos una cuarta, ahora se ha puesto de moda la melatonina. Ahí se empieza a sonar, ¿no? Sí. Melatonina, vale, pues también lo vamos a mirar, qué parte del cuerpo. Pues voy a ver si sintetizo un poquitín. Mira, tengo un montón de hojas, no os preocupéis que no voy a aburrir, a ver si de vez en cuando contamos una historia. Pues vamos a primero hablar de la primera parte. A ver, ¿creéis que es una casualidad que la gente que vive en sitios muy fríos o muy calurosos se abriguen preferentemente la nuca? ¿Y por qué no se abrigan aquí? ¿Por qué toda la protección va aquí? La gente que sí tiene esos sitios tan hostiles sabe que hay que protegerse la nuca. ¿Y qué se protege la nuca? La primera. El hipotálamo, la hipófisis. Fíjate, saben que si esto no está bien protegido, que sería la parte que dirige toda la orquesta del cuerpo, el director se desescalabra, va fatal y desescalabra todo el sistema endocrino. Por eso, en época de frío, y podemos hablar de hoy, pero también en época de calor, en Madrid tenemos el lujo de las dos cosas, o el frío intenso o el calor que no hay quien aguante. Pues os recomiendo a partir de ahora proteger la nuca. ¿Vale? Si os laváis el pelo, cualquier cosa, y os salís y de momento no os ponéis el secador y tal, mira, haced lo que queráis, pero aquí ponéis una toalla y esto debe estar protegido. La gente que sabe, aunque salga todavía mojado y con el pelo húmedo, ¿a qué se protege esto? Esto hay que protegerlo. Aquí está el hipotálamo, que es podemos decir que sería la primera zona más importante. Os voy a decir ¿cuál es la función del hipotálamo? Pues mira, el hipotálamo rige la formación de la memoria. ¿Qué cosas, eh? O sea que en nuestra memoria, que puede ser la anterior, la de nuestra época brillante, cuando éramos jovencitos, y la memoria actual, ¿no? Pues resulta que la va a regir no el cerebro en sí mismo, sino el hipotálamo. Es el que va a regular la memoria, con lo cual ya tenemos un problema. ¿Problema de memoria? No, esto es la edad y tal, pues a lo mejor va a ser el hipotálamo, labor del endocrino. Bien, también rige la tensión arterial, con una hormona que se llama vasopresina, también va a regular la tensión arterial. Ya veis que el hipotálamo es la fuerte. Una hormona maravillosa. A ver qué nos suena y responderme, la oxitocina. Eso a las chicas os tiene que sonar, sobre todo las chicas que han tenido un bebé. Hombre, cuando el parto se retrasa y no viene y está la mujer sufriendo porque no, el niño dice que no sale, no le da la gana, porque es quien decide cuando sale, el pequeñajo que está ahí dentro, la pequeñaja. Los médicos suelen poner la hormona oxitocina, que sí, para provocar la vasodilatación y pum, y que salga el canijo al mundo. Pero luego se demostró que la oxitocina es la hormona de la afectividad. Es la hormona, primero se pensó que era la hormona que la mujer embarazada segregaba primero para el parto, pero también para amar al recién nacido, para no rechazarle, porque tened en cuenta, y vosotros que sois chicas lo sabéis, los dolores del parto y lo mal que lo pasa a los 9 meses, la verdad que cuando sale, menos mal, me lo has hecho pasar, pero no, ¿por qué no surge un rechazo al bebé? Porque la oxitocina se está segregando y la mamá olvida todo bruscamente cuando le ve. Ya cuando le ve se olvida todo el rollo y lo que le quedan años de trabajo, ¿no? Pero, bien, se descubrió que la oxitocina la segrega también, es la hormona de la afectividad. Se pensaba que solamente la segregaban las mujeres, ahora resulta que no, que el hipotálamo lo va a segregar en todos los seres vivos, y especialmente el ser humano. Es la droga que hace que nos guste estar en sociedad
que amemos a la gente, no que la odiemos, que deseemos estar con la gente. Bien, ya se demostró que no solamente era que la mamá iba a amar al pequeñito, sino que nosotros también. Fijaros lo que hace el hipotálamo, que ni siquiera lo pensabais que existía esa cosa, la hormona de la afectividad. Pues he estado mirando si realmente dice que la hormona esta de la afectividad se inhibe, se bloquea con el alcohol. Así que ya sabéis. Y no me meto con la sidra porque me gusta tanto como vosotros. Pero a partir de la sidra, el vino así de cosecha, y ya subimosla, porque hasta el vermú tiene un 30% de alcohol. Y mira que está rico. Vale, el vermú ya nos subimos por ahí, la ginebra, el whisky, pues ya nos vamos al 50, y el orujo, ¿para qué voy a decir más? Bien, parece ser que los mayores ataques de ira se generan cuando hay un alcohol previo en el cuerpo, que está inhibiendo la afectividad y te apetece matarle. Y ya sabemos que la gente es aficionada a matar. Y con los ataques de ira a veces mata, pero otras veces no le mata, pero le fastidia la vida en una temporada. Parece ser que depende de esta hormona. El que el ser humano sea afectivo con sus congéneres, con la sociedad, o sea agresivo. Bien, pues entre las plantas que busqué, que si verdaderamente podían aumentar la afectividad, esto lo digo entre nosotros. Si tenéis a alguien en la familia que tiene mal genio, que no hay quien la aguante, a ver si le dais un poquitín de... hay una planta que se llama el tanaceto. Tanaceto. Bien, esta planta tiene dos misiones: provocar la afectividad entre los seres humanos y quitar los dolores de cabeza, las hemicráneas, ¿vale? Entonces, un dolor de cabeza crónico, las jaquecas crónicas, las hemicráneas, que a veces te perduran durante años y años, esta planta se empezó a investigar, quitaba el dolor de cabeza rápidamente, no se volvía a reproducir, pero al mismo tiempo la gente que lo tomaba era más afectiva. Fíjate, así que, ¿qué planta he dicho? ¿Ni os acordáis? No sé. Tanaceto, no os he visto apuntarla, ¿eh? Si estuvieras en mi clase ya diría, pues no sigo con la clase, hasta que no la apuntéis, porque luego me volvéis a preguntar mañana. Vale, ya sabéis que mi profesión ahora es dar clases. Oxitocina, vale, también regula, fijaros el hipotálamo, que seguro que es la primera vez que oís hablar, regula el equilibrio entre apetito y energía. A ver, necesitamos energía, eso es obvio, ¿no? Si no, no funcionamos, porque el principal que necesitamos, el corazón necesita energía, el cerebro ni se sabe, se consume la mayor parte de la energía del cuerpo, y los músculos ya y todas esas cosas, necesitamos energía. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el hambre o el apetito? ¿A que no es lo mismo apetito que hambre? No. El hambre es una defensa del cuerpo que te obliga a comer, y lo pasas mal porque te empieza los jugos gástricos a doler el estómago, pero el apetito no. El apetito es un hábito. Mucha gente es obesa no por hambre, sino por apetito. Tiene apetito a todas las horas del día y encima de comer todo. Le da igual, pero es lo que quieres comer, el apetito. Vale, esto viene la palabra los aperitivos porque se inventaron. Para que la gente que llegue a las 12 o la 1 del mediodía, le das un aperitivo, un vermú por ejemplo, y ya tiene ganas de comer. Bien, y todo lo vuelve a regular el hipotálamo. Mira por dónde. Y eso que ni sabíamos dónde estaba. ¿Qué más? Vamos a ver el hipotálamo. Mira, más cosas. Regula el hambre, ya hemos dicho, la sensación de hambre. Ya voy a hacer un paréntesis. ¿Cómo se puede regular el apetito desmesurado? No el hambre. Es que el hambre es una defensa del cuerpo. El hambre sale cuando necesitamos comer y el cuerpo te provoca el hambre, el dolor del hambre, ¿no? Pero ahora la humanidad no tiene hambre, por lo menos en España y en Occidente, pero tiene un apetito desmesurado. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos regular? Pues hay un aminoácido que interviene precisamente en la regulación del apetito. Hace que el apetito no sea exagerado, que comas lo que debes comer, lo que tu cuerpo necesita. Os voy a decir el nombre, os lo apuntaré, lo sé ya, que se llama fenilalanina. Fenilalanina, todo junto. Fenil, pues eso, alanina, todo junto. Es un aminoácido que interviene en el hipotálamo, en el centro del apetito, y hace que cuando comáis
no lo hagáis por apetito, sino lo hagáis por hambre, porque el cuerpo os demanda que comáis. Todos, ¿Qué es? la fenilalanina es un aminoácido, te lo venden en pastillitas. Ah, vale, gracias. Dimos una charla aquí sobre aminoácidos. Los aminoácidos son el eje de la vida. O sea, hay vida en el planeta Tierra, porque un día cayeron del espacio, meteoritos, cayeron aminoácidos al mar. Gracias a que cayeron aminoácidos al mar, los pocos bacterias o elementos, células que había por ahí sueltas, pudieron desarrollar, crecer, duplicarse y tal, y empezar a desarrollar la vida en el mar. Después de la vida en el mar, llegó el oxígeno fuera, y después del oxígeno llegó la vida en la Tierra. El ser humano todavía estaba Adán y Eva no existían todavía. Quiere decir que gracias a los aminoácidos estamos aquí. Y algún día volveremos a insistir por ello. ¿Qué más hace el hipotálamo del hambre? Pues regula la temperatura. ¿No habéis pensado por qué hay personas que son más frioleras que otras? Interviene muchas cosas, no solamente el vestido que llevas. Interviene la cantidad de grasa. Pero ¿por qué hay personas que no tienen frío? Incluso estos ya les veis que van en camiseta. Y yo he visto un par de chavalinas así de quinceañera con el ombliguito al aire. Madre mía, con el frío que hace. Pues las tienes todas contentas y moviéndose. Digo, pues no tienen frío las chicas. Bien, ¿qué regular? El que no tenga frío de fuera no quiere decir que dentro no se estén congelando, ¿eh? Eso es un peligro. Una cosa es la sensación de frío, que la piel te puede proteger, y otra cosa es que le pase a los pulmones y a toda la parte entera. Esa chica en concreto, que la he visto con el ombliguito, esa chica tendrá enfermedades hoy o mañana o pasado mañana, porque la parte interna sí se enfría, aunque la piel no. Bien, pues todo lo regula el hipotálamo. Por eso la insistencia en que abriguéis la nuca. Mientras la nuca va abrigada, veréis que el frío lo hacéis muy soportable. La nuca. Así que ya podéis saber ahora, subiros el cuello, y sí, ya lo veo ahí, la nuca tenéis que abrigarla, ¿no? Bueno, y dice otra cosa que nos induce a parearnos, o sea, parearnos, pues eso, busca pareja. ¿Con qué hormonas? ¿Qué hormonas segrega el hipotálamo que son muy famosas? A ver, ¿cuáles son las hormonas que nos hacen que las hembras busquen a los machos y los machos a las hembras? ¿Qué tipo de hormonas son estas? ¿Sí lo sabéis? Feromonas. Ah, que os suena. Ah, claro, los animales nos sonaban siempre, incluso las plantas, pues resulta que los seres humanos también segregamos. Bueno, es bien sabido que la mujer cuando está en el ciclo, cuando es fértil, sabes que no es cuando tiene el periodo, no, sino a la mitad del periodo, la mujer es muy fértil, tiene un óvulo ahí maduro, y la naturaleza le empuja pues a eso, a fecundarse. Que luego lo hagan o no es otra cosa, pero que la empuja. Y es ¿por qué la mujer está más atractiva en esa época de la ovulación? Por las feromonas. Eso te tardó mucho en entender. ¿Y por qué a ella le apetece revolcarse o jugar a los médicos y a las enfermeras, como os decía antes, y al varón le atrae especialmente? Porque los animales lo sabemos, sabes que los animales en celo van por ahí, ¿no? La hembra empieza a mandar feromonas y el macho la huele y se va corriendo ahí. Pero eso en toda la naturaleza, ¿eh? No solamente los monos, de todos. He visto hoy cómo se apareaban ahí las libélulas y todo. Madre mía, qué juego de amor, qué maravilla, qué ritual han hecho. Y todo son las feromonas. Pues eso vuelve a ser el hipotálamo. Y eso que no habéis oído hablar de él. Así que las feromonas se pueden ocultar por los perfumes. Porque hablo de feromonas naturales, las que segrega el cuerpo, las expulsa a través de la piel, el aliento, la saliva, empieza a cambiar totalmente. Bien, los perfumes indudablemente eso lo ocultan. Así que, vale, que lo sepáis, si queréis eso, a lo mejor el perfume debéis mirar cuál. Bien. Se dice, ahora, fijaros lo que se ha descubierto, se inhibe obviamente con los desodorantes. Y ahí llevamos una cosa que a lo mejor estamos todos de acuerdo. Y el envejecimiento hace que los seres humanos no segreguemos apenas hormonas, o sea, feromonas.
Entonces tenemos ya que la mujer, a partir de que ya no es fértil, que es estéril y tal, o sea, que ya no puede engendrar, que tiene 60 años, dice, es que ya no sé qué me pasa, que no seduzco a la gente, pero si yo voy más guapa que nunca, si estoy irresistible. A ver si va a ser las feromonas, no su carácter, no sé. Y los varones andan por ahí, los varones perdemos la facultad de oler a la hembra, aunque resulte cosa, estamos hablando de especies. Y los animales ocurren, y los seres humanos, pues queramos o no va a ocurrir. Bien, el envejecimiento puede ser un hándicap, pero no, porque ¿qué ganamos con el envejecimiento? El carisma, la personalidad. Hombre, tenemos un montón de virtudes allí. Cuanto mayores somos, más experiencia tenemos. Hombre, sabemos a quién abrazar y a quién ni te acerques. Hombre, eso lo da la experiencia. Tenemos más conocimiento, inteligencia, o sea, tenemos de todo. No nos hace ni caso, pero tenemos ya de todo. Y luego viene el joven que nos quita todo. Bien, seguimos por ahí. En la misma zona hay la hipófisis. ¿Os suena hipófisis? Sí. Ah, menos mal que es allá. Bueno, la hipófisis no voy a meteros, ahí están las hormonas, la hormona que hace que estimulante del folículo, la luteína, no voy a meter en ese rollo, cómo se hace el óvulo y todo eso. Y si tenéis alguna persona que no consigue quedarse embarazada, por cualquier cosa le van a hacer un análisis de este tipo de hormonas, de las gonadotropinas, y ahora voy a hablar de ellas. Y yo quise encontrar algo, en ese caso encontré un nutriente que puede hacer que la chica que no consigue quedarse embarazada, que los pechos no se desarrollan bien, y el hombre que los testículos pues tampoco están bien, están ahí, sabe Dios dónde salidos, se esconden dentro. Yo quise buscar algo que se pudiese comprar sin receta y decir, bueno, pues voy a ver si estimulo aquí mi capacidad reproductiva, y encontré la vitamina E. La E se ha utilizado toda la vida para una enfermedad que a lo mejor conocéis. Quien ha criado hijos, sabéis que los niños, bueno, tienen esas cositas colgando los testículos, pero a veces no le cuelgan. A veces el niño nace, tiene 1 añito, tiene 2 años, y eso también aparece. No es que no los tenga, lo que pasa es que los tienen dentro. Y ocurre muchos varones también. Eso cuando dice el varón, me llevé un susto enorme que se me pusieron de corbata. Tienen razón. Ese par de cositas se suben al escroto, se suben dentro y se esconden. Y se esconden como una defensa de la naturaleza, para que no te den una patada y te lo destrocen. O sea, fíjate la naturaleza como nos protege. ¿Vale? Nos lo esconde y ahora si quieres me pegas, que bueno, por lo menos esto está protegido. Bueno, se encontró también una vitamina que va a determinar verdaderamente la fecundidad en los dos, chicos y chicas, y sobre todo los chicos va a hacer que sus testículos estén donde deben estar. Y como sois mayores, nos importa que diga por qué están fuera y se mueven tanto, que la naturaleza que no supo hacerlo como con los óvulos más discretos. Vale, no, nosotros lo ves, ahí fuera, y si me descuido en una playa nudista, de un lado a otro. Pero ¿por qué lo hicieron? Porque tienen que estar fuertes, o sea, sueltos, movibles y a temperatura que no puede ser la del cuerpo. La temperatura del cuerpo le va a perjudicar para los espermatozoos y estas cositas que tenemos por ahí. ¿A dónde quiero llegar con eso? Que si queréis regalar una prenda íntima al varón, al chico, no le regaléis un slip de esos apretados que se lo ponen aquí, ¡pum! ¿A que los hay? No, lo de siempre, los calzoncillos clásicos, esos grandes, esos son lo mejor, aunque sean feos, pero con eso estamos guapísimos y nuestras cositas están de aquí para allá, balanceándose. Hombre, si lo odiáis, pues que lo compréis un slip de esos 2 tallas más pequeñas inclusive, ¿vale? Dice que se le marcan. ¿Cómo se le va a marcar? Sí, es que se me marca el paquete. Bueno, ya sabéis. Y bueno, la vitamina E, un montón de hormonas, esperma, Seguimos. Hay una glándula que a lo mejor habéis oído hablar de ella, se llama la glándula pineal. ¿Y por qué tiene tanta fama ahora una glándula que estaba menospreciada, que se pensaba que no servía para nada? ¿Qué hormona la que va a segregar? A ver. ¿Esperma?
Melatonina, bien. Pero la glándula pineal, además de melatonina, que vamos a hablar de ella, se le ha encontrado unas virtudes, se la llamó en principio el tercer ojo. Era el ojo que veía más allá de lo que ven dos. O sea, más allá quiere decir mejor de lo que ven dos. Decía que era el tercer ojo era el de la inteligencia, el de la percepción, el de que veía mucho más de lo que ven el resto de las personas. Si lo tienes desarrollado, eres mucho más sagaz, más intuitivo, sabes que esa mirada, intuyes mucho por las miradas que hay escondido detrás. Y esto es una labor de la glándula pineal. Bueno, pues si os digo, fíjate, controla, induce al sueño, y probablemente ya lo sabéis, regula los ciclos. Sabéis que el ser humano tiene unos ciclos de dormir y levantarse, dormir y levantarse. Cuando los alteramos, se altera el ciclo y se produce el jet lag, ¿no? ¿Habéis oído hablar jet lag? Bien, pues todo esto lo va a regular esta hormona, favorece el crecimiento de los huesos. A ver si va a ser que esa osteoporosis, que no hay manera de curarla, esté producido por un mal sueño producido por la glándula pineal. Y vamos siempre a mirar los huesos, y vamos con el calcio de nariz y la vitamina D3, y si el origen está en la glándula pineal y la causa de que los huesos no se desarrollen. Bien, dice que es importante para los niños, cuando recién nacidos, que tengan reflejos. Sabéis que los niños al nacer tienen un reflejo que es impresionante, el reflejo prensil. ¿Sabes lo que es? Tú coges a un niño pequeño, haces como se te cae y él mira, recién nacido, cierra y va a tratar de agarrarse. Ese es un reflejo prensil que si lo perdéis con el paso de los tiempos, mala señal. Tenéis que ir a un neurólogo ya, porque de ahí a problemas de demencias y hacerme va un paso. El reflejo prensil debe permanecer toda la vida. Ya podéis hacer el experimento con los amigos. Mira, hacer una cosa, coger el bolso de una de las amigas, mira, vamos a hacer una cosa, cogéis el bolso de una de vosotras, me dejas ver a ver tu bolso, y cuando lo tengáis, ¡pum!, soltarlo. Si la amiga, ¿qué haces? Es que tiene el reflejo prensil. Y si no, dice, ¿pero qué haces? ¿Se ha caído al suelo? Neurólogo, pero corriendo, ¿veis? El reflejo prensil que no se puede perder. A ver con qué se trabaja la glándula pineal, la melatonina, disminuye con la edad y he tratado de encontrar, y lo he encontrado, con qué podemos potenciar ese tercer ojo maravilloso que la medicina ayurvédica lo considera. Es el chakra, ¿no hay un chakra aquí? Ay, el tercer ojo. Pues, ¿cuál es el aminoácido que va a intervenir ahí, en esa glándula? Triptófano. Quien está un poco metida ya en la medicina ya sabe, triptófano, me suena. Triptófano suena, ¿no? También se vende sin receta, todos los aminoácidos se venden sin receta. ¿Y por qué se pueden vender sin receta? Porque no puede haber exceso. Todo aminoácido que hoy, esta noche, no se utiliza, se va por la orina, pero se va inmediatamente. De hecho, muchos, para saber qué nivel de aminoácido, van a hacer un análisis de orina. No van a mirar la sangre, sino la orina. Entonces, el triptófano es un aminoácido que se utiliza ahora muchísimo para la... A ver, ¿para qué utilizar? Para la producción de melatonina. También se utiliza para las depresiones, para curar una depresión. Trastornos del sueño por la glándula esta pineal y tal, triptófano, inofensivo. Hay varios alimentos que lo contienen, pero si no lo compráis, que se vende sin... ¿Qué tal? Pero para el sueño mejor que la melatonina, ¿no? Dime. Para el sueño, para inducir el sueño, ¿es mejor que la melatonina? Sí. Buena pregunta, me ha gustado. Un 10. ¿Por qué es mejor el triptófano? Porque si tomamos melatonina, lo mismo que si tomamos cualquier hormona, al final de darle una hormona exógena de fuera a dentro, el cuerpo deja de producir sus propias hormonas. Y dentro de poco no va a producir ninguna. Eso pasa con las hormonas del páncreas, de la diabetes y todo eso, que si le damos la hormona de fuera, pues llega un momento que no vamos a producir nuestras propias hormonas. El triptófano es un precursor de la melatonina, hace que tu cuerpo siga produciéndola en la cantidad adecuada. Bien, favorece la producción de melatonina o de eso, el silencio. Podemos guardar medio minuto de silencio.
silencio. Bueno, 10 segundos, porque tenemos mucho que hacer. Es decir, pero veréis cómo cambia, ¿eh? Un poco de silencio, cómo cambia nuestro estado anímico. Dice que, y los aromas de incienso. O sea, ponéis ahí un incienso así. Yo siempre lo he dicho, cuando os llevéis mal con la pareja, con los cuñados, ¿qué os cuesta a la hora de que lleguen a casa tener ya un incienso ahí puesto ahí? ¡Ay, que me huele! Ay, no, lo que he hecho para ver si te calmas, desgraciado. Vale, tengo ese incienso. Vale, ¿qué más? Una glándula que os suena, se ha puesto de moda, la tiroides. ¿Cuántas de vosotras tenéis un problema de tiroides o de vosotros? Podéis levantar la mano, no, ¿eh? Pero es que está 50% de la humanidad, 50%, ya tiene una diabetes de tipo 2. La de tipo 1 la dejamos aparte, ¿no? Porque esa sí que tiene fastidio. Pero ¿qué ha pasado? Y junto con la glándula tiroidea, os voy a decir que tenemos... el tiroides segrega 2 hormonas. A ver, que no sabéis, la T3 y la T4. Vale. Pero esas hormonas dependen del capo, del director de orquesta, que la hipófisis que segrega la TSH, la TRSH. La hipófisis, si detecta que esta se ha vuelto vaga, la tiroides, empieza a estimular a la chica a producir. Si esta no la produce, la glándula hipofisaria llega a un momento que no puede seguir, se agota también. Ya tenemos un problema más grave. Bien, ¿qué ha pasado para que, con lo bien que comemos, lo bien que vivimos ahora, haya más casos de diabetes 2 y de problemas de hipotiroidismo? La diabetes va a producir por el páncreas, pero luego de ver la relación que tiene con el páncreas. ¿Qué problema que haya mucha gente que tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿cómo se llama? Hashimoto, tiroiditis. Hashimoto, ¿no? No hace falta que señaléis. Bien, ¿por qué ha pasado tanta gente con enfermedades tiroideas? Que luego veréis que todo tiene una relación, porque el páncreas también empieza a estar afectado, y que tiene que ver el páncreas con la tiroides, con la hipófisis. Veréis que todo tiene una relación. ¿Qué ha pasado? Que la humanidad ahora no consume yodo. ¿Yodo suena? Sí. Vale. El yodo es el mineral imprescindible para la formación de hormonas. La T3 se podría denominar como triyodo, triyodo-tironina. ¿Qué es eso? Triyodo, ya te está diciendo la palabra, triyodo, 3 moléculas de yodo. Ya te está diciendo la importancia que tiene el yodo en las hormonas tiroideas. ¿Y qué ha pasado? Que ya no tomáis yodo. ¿Dónde está el yodo? A ver. En el mar. En la esencia de todo está en el mar. Haber desplazado la carne, o sea, los alimentos del mar por la carne ha sido un gravísimo error. Cuando vas al médico te dice que sí, hay que comer de todo y 3 veces a la semana de carne. No, señor. 3 veces a la semana de pescado a lo mejor sí. ¿Ves? Así que los animalitos, las vaquitas no tienen yodo, pero los animales, los peces sí, pero sobre todo los vegetales del mar. ¿Qué vegetales hay en el mar? Las algas. ¿Quién toma de vosotras algas? Mira que son ricas. Pero comprarlas deshidratadas y las hay en las comidas. Bien, si no hay yodo no hay nada que hacer. Una enfermedad por carencia de yodo es el bocio. ¿Sabéis? Cuando esto se hincha, ya quiere decir que hay un problema o de falta de yodo o de captación del yodo. Bien, ya sabéis que esta es la primera señal de alarma que el endocrino va a ver. Pero hay una enfermedad que a lo mejor conocéis, que cuando habéis insultado a alguien le llamáis cretino, en realidad no debía ser un insulto, porque el cretino es un enfermo. El gilipollas no, pero el cretino sí. Entonces el cretinismo es una enfermedad. Y se ha dado en España, en el norte de España, en la montaña, era todo el pueblo. Familias, en Ecuador se ha dado muchísimo, hay muchos países, sobre todo en pueblos de montaña, el cretinismo era endémico, todas las familias. Entonces, bien, también es un problema de no absorción o no utilización del yodo. Ya veis la glándula tiroidea. Y yo quisiera decir, ¿cómo lo podemos arreglar esto? ¿Cómo podemos estimular la glándula tiroides en caso de alguien tiene hipotiroidismo? Hipotiroidismo no es grave, ni el hipertiroidismo, pero sí
¿Cuáles son los síntomas del hipotiroidismo? Engordas. Engordas. Lo primero, engordas, se te cae el pelo, la mente se queda más torpe y la gente dice, no, es que a mi edad, por eso soy torpe. No, tú eres torpe no por tu edad, es porque tienes un tiroides que no funciona. Vamos a trabajar el tiroides y ahora como puedes ser un genio mañana mismo. Bien, ¿con qué se puede estimular? Pues con un aminoácido que creo que lo nombré, la fenilalanina y la tirosina. La tirosina también es un aminoácido, con eso se puede estimular la glándula tiroidea. ¿Y con qué se reprime? He buscado así. ¿Por qué podemos inhibir la glándula tiroidea? Con las crucíferas. ¿Os suenan las crucíferas? A ver, ¿quién no conoce el repollo? Y la familia del repollo. A ver, ¿alguno más? Coles de Bruselas. Coles de Bruselas. Coliflor, brócoli, lombarda, la madre de Pérez. Todo eso son maravillosas, pero en caso de hipotiroidismo no se pueden tomar. ¿Prohibidas? Absolutamente. Prohibidas. En caso de hipertiroidismo sería otra cosa, pero en caso de hipotiroidismo deberían estar absolutamente prohibidas. Inhibe la producción de las hormonas tiroideas, inhibe la captación del yodo. Entonces las crucíferas, esta familia, mira qué pena, con lo bueno que son el brócoli, la coliflor y todo eso, la lombarda. Pero bueno, ¿qué más? El tiroides, a ver, una hormona que segrega el tiroides, ¿la calcitonina os suena? Ah, ya veo. ¿Para qué la mandaron durante tantos años la calcitonina? Para absorber el calcio de los huesos. Calcio, bien. ¿Y por qué ya no la mandan? Porque era una pesadez. Porque era una pesadez y no dio resultado. Mandaban calcitonina con calcio SAN2. Decía, bueno, estas dos cosas, la calcitonina y el calcio SAN2, pues fíjate qué huesos vas a tener. Pues no tuviste ningún hueso, la osteoporosis seguía ahí. Bien, la dejaron. La calcitonina es una hormona de tal manera que va a intervenir a ver, los huesos se tienen que sacar las células muertas y que entre las nuevas. Eso es fácil de comprender. Si las viejas no salen, no pueden entrar las nuevas y restaurar el hueso. Bien, eso va a intervenir mucho, entre ellos va a intervenir la glándula tiroidea, con la calcitonina y con una hormona que se llama la parathormona, la glándula paratiroides. O sea que veréis que la osteoporosis no es una cuestión de huesos, va a ser que tenga que ver también el sistema endocrino. Bien, el buen médico, el endocrino lo sabe y lo primero que va a hacer es mirarte la glándula tiroidea, la paratiroidea, para ver tu metabolismo del calcio cómo está. Si lo corrige, los huesos se recuperan sin más complicaciones. ¿Qué más? Bueno, dicen que la calcitonina y eso con el salmón parece que mejora mucho porque el salmón tiene calcitonina a sí mismo, o sea que si queréis corregir problemitas de osteoporosis, pues a lo mejor tomar salmón no viene mal, ¿no? Salmón, está muy caro, ¿se puede tomar? Ahora está todo carísimo, ¿no? Ahora está, no, imposible. Bueno, y hay una glándula que suena a burla, es el timo. Bueno, no, suena a burla, el timo suena. Bueno, el timo es una glándula que en teoría está por aquí. Y se pensaba que los niños hasta los 7 años tienen el timo hipertrofiado, grande, para que tuviesen defensas, porque los niños, aunque la mamá les cede los factores de transferencia y todo eso en el calostro, pues los niños no tienen buenas defensas. Entonces la naturaleza les dio una glándula para empezar a tener defensas, y que cuando ya las tenían, a los 7 u 8 añitos, se atrofiaba y desaparecía. Bueno, se ha comprobado que no, que las personas que tienen un buen nivel de defensa, hay personas que dicen que yo no cojo una gripe nunca, y es verdad, ¿eh? Una gripe o una bronquitis, no cogen enfermedades infecciosas, y otras al revés, detrás de uno cogen la siguiente. Bueno, parece ser que las personas que no cogen enfermedades infecciosas tienen un timo todavía activo, incluso a los 30, 40 años, siguen activo, y eso cualquier radiografía lo puede saber.
Si tenéis el timo en activo, cualquier radiografía lo puede saber, quiere decir que vuestro nivel de defensa contra bacterias será óptimo. ¿Qué más? También se estimula con aminoácidos. Es muy complicado esto de... Os voy a hablar de una hormona que se me ha saltado. Vamos a ver, el doctor Marañón, que era un genio apasionado de una hormona que se llama ACTH. Era un apasionado. Y se volcó diciendo que la ACTH estaba el secreto de la fortaleza, de la longevidad, de la energía, de todo. La adrenocorticotropa, o sea, fíjate qué nombre tiene. ¿Y por qué decía él que tenía tanta importancia? Más que ninguna hormona, era un buen endocrino y trabajaba mucho en hipertiroidismo, era un experto en hipertiroidismo, ¿no? Y lo hacía muy bien, curaba bastante bien, ¿no? ¿Qué tenía esta hormona? Esta hormona decía que era la clave de todas las hormonas. Si estas se segregaban, segregarían todas. Bueno, actuó sobre la hormona ACTH y luego se descubrió otra cosa. Luego diré la hormona ACTH. Es complicado lo del sistema endocrino. Se pensaba también que la hormona del crecimiento humano, cuando ya terminas de crecer 18 años, como mucho terminas el crecimiento, ya no se segregaba. Se sigue segregando hasta el final de nuestros días. La gente que después de dormir se levanta pletórica y con más fuerza que cuando se acostó, no es porque haya descansado solamente, es porque ha segregado la hormona del crecimiento que se llama GH. Esto se descubrió en el deporte. Había deportistas que estaban plenos y otros que se derrumbaban. Y empezó a investigar y vieron que había deportistas que dormían muy bien, una buena calidad de sueño, que seguían segregando la hormona del crecimiento, les daba una vitalidad. ¿A dónde voy? La gente que envejece mal no tiene hormona de crecimiento. Hay que estimularla, hay que volver a crecer. ¿Por qué después de dormir no podemos levantarnos con ganas de comernos el mundo? ¿Por qué hay gente que se levanta ya cansados? A que conoce mucha gente así. Uy, yo hasta que me despierto tarde hasta las 11 de la mañana no soy yo. Y es así, verdaderamente no ha sido. La hormona del crecimiento, la GH, se utiliza en el deporte, obviamente. ¿Con qué podemos estimular? Pues mira, vuelvo a decir, los aminoácidos. Yo voy a decir un aminoácido que quiero que lo entendáis. La lisina es un aminoácido decisivo ¿para qué? Para el crecimiento de los niños. Suponeros que tenéis un nieto con 12 añitos y que comparativamente con los chicos de su clase es el más bajito. Y la gente le dice, bueno, ya crecerás. Sí, pero como me descuide ya no crezco, me quedan muy pocos años. O es que como tu mamá y tu abuelo y tu papá eran bajitos, tú vas a ser bajito. No, sabéis que no hay una genética que te obliga a ser bajito. Bien, se descubrió que administrando lisina teníamos muchas posibilidades de que ese pequeño de 12 añitos empezase a dar el gran estirón hasta ponerse casi a nivel de sus compañeros. ¿Veis? Otro aminoácido. Y va a estimular la hormona del crecimiento. Por cierto, ese aminoácido también vale para el colágeno. ¿Os suena el colágeno? Pues mira, el colágeno que utilices en cremas es una pérdida de tiempo y dinero. El colágeno que utilicéis en pastillas es una pérdida de tiempo y dinero. El colágeno se tiene que formar dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo se forma el colágeno que tú necesitas, no el vecino, el que tú necesitas con lisina y vitamina C. Esta unión de estos dos elementos, pero digo lisina porque el que estamos hablando, hace que tu cuerpo siga produciendo colágeno. Mientras el del vecino se tiene que gastar medio sueldo en los cosméticos que no le van a dar resultado. Sí, le da resultado un poquitín así superficial, pero no te ha corregido nada. Si no, los tejidos no caerían en el cuello, todo eso que cae. Bueno, cae el cuello, el pecho, el culete, el todo cae. Pues vamos a estimular con lisina. Ya lo sabe, otro aminoácido y encima la hormona del crecimiento. Acordaros, en niños que hay en la familia que no crecen, ¿por qué no estimularles con la lisina, que es inofensiva, no les hace daño? Nada. ¿Qué costaría? Nada, ¿qué te va a costar? 10 euros, y a lo mejor le va a durar para 2 meses. Bien. ¿Qué más?
Como dije, Marañón era un aficionado a la ACTH. ¿Y cuál es el mejor efecto de la ACTH que él descubrió? La ACTH es una hormona que tiene varias funciones, pero la función más importante es que estimula la glándula suprarrenal. ¿Os suena la glándula suprarrenal, supra encima de? Pues ya sabéis, riñón. Bien, Marañón descubrió que el eje de la energía, de la fuerza, del arrojo, de la vitalidad, de la valentía, de todo, nuestra energía que tenemos vital para sobrevivir, estaba en la glándula suprarrenal. No estaba en la mente, estaba en la glándula suprarrenal. Y dice, bueno, vale, ya está. ¿Y cómo hacemos para estimular esta glándula suprarrenal? Bien, descubrió que la hormona ACTH, que estaba aquí arriba, cuando se estimula y se produce, aumenta la función de la glándula suprarrenal. Y luego más adelante hablaré de la glándula suprarrenal, si vamos bien de tiempo, que no quiero extenderme. Bien, fue un genio con el descubrimiento de esta hormona. ¿Qué otras funciones va a intervenir? En la producción de endorfinas. ¿Os suenan las endorfinas? Anda, las hormonas del dolor, del placer. Veréis cómo estáis viendo cómo el sistema endocrino interviene hasta en nuestra forma de ser, pensar y todo, el sistema endocrino. Menos que tenemos los aminoácidos, que son los que nos pueden salvar. Bien, va a intervenir la ACTH, esa hormona, va a intervenir en la producción de los melanocitos. ¿Sabes lo que son los melanocitos? Melanina, el color de la piel, todo eso, ¿no? Y en la formación correcta del tejido adiposo. ¿Por qué hay personas que engordan sí o sí y otras que no engordan? Las células adiposas, vale, puede ser, pero tiene que haber una causa, que no solamente sea comer. Bien, parece ser que según se descubrió, la hormona ACTH va a regular en que las células sean capaces de retener grasa y engordar, o no retenerlas y enviarlas a sangre. Si las envían a sangre, esas grasas, ¿qué van a hacer? Dar energía, porque la grasa es un elemento energético. Bueno, ¿qué más interviene? Perdón, pero la alimentación no influye todo, es que yo no me aclaro con tanta hormona. Yo que quiero saber en qué consiste, vitamina C, yo ya lo sé, pero ¿y las demás? Bien, la pregunta sería, ¿cómo es posible que comiendo lo mismo unos se engorden y otros se mantengan esbeltos? Otra. Claro, tiene que intervenir lo que se llama una faceta que es el metabolismo. El metabolismo va a estar regido esencialmente por la glándula tiroidea, por esas hormonas, la T4, T3. ¿Qué es lo que hace? Que aquello que comemos, los nutrientes pasen a la sangre y el resto pues se elimine por vía renal o se utilice como energía, o renal o que se elimine por las heces, ¿no? Pero se utilice como energía. Pero hay mucha gente que en lugar de utilizar todo el producto de la alimentación como energía, como lo ocurre en la mayoría de vosotros, no lo utiliza como energía, pero el cuerpo, ¿qué hace con ello? Lo deposita en un tejido graso y ahí cuando te das cuenta, pum, 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 pum. Pero si no como, efectivamente esa persona no come o come muy poco, pero engorda. Su metabolismo está tan lento que no hay nada que hacer. Eso está en la glándula tiroidea y dije que la solución está un poquitín en aumentar el yodo, la solución barata, porque si no va a haber que poner hormonas. ¿Qué más? El páncreas, ¿para qué vale? Ya lo mencionamos, ¿para? Del hígado, el páncreas está ahí. ¿La insulina os suena? Sí. Bien, pues ahora voy a decir una cosa que dije esta mañana que la gente no lo sabía. El páncreas segrega insulina y segrega otra hormona que se llama glucagón. Son antagonistas. Una segrega, controla el exceso de glucosa y otro controla la falta de glucosa. Se puede estimular o generar, bien, eso va a ser una parte esencial del páncreas, pero no la más importante. La parte más importante del páncreas, ¿cuál es? La digestión. Las enzimas pancreáticas se vierten todos los días. O sea, se piensa que el páncreas utiliza un 80% de su capacidad para la digestión y un 20% para la producción de insulina y control de la glucosa. Pero la mayor parte es para hacer la digestión. Y todo va a verter en el duodeno, en el estómago.
O sea que si el páncreas está mal, la digestión nunca podrá estar bien. Me da igual que toméis manzanilla o toméis lo que os dé la gana. Si el páncreas no segrega enzimas, nada. Entonces, ante cualquier problema de digestión, ir a buscar en los herbolarios, en las farmacias, enzimas pancreáticas. Pero hemos buscado y hemos encontrado con que la piña, el aguacate, a ver, decidme más comidas así, más frutas de ahí que vengan de Latinoamérica. Kiwi. El kiwi, la papaya tiene una enzima que es la papaína, que es imprescindible para hacer la digestión. La piña, que también es maravillosa para hacer la digestión, lo que nunca se debe tirar es el corazón de la piña. La parte interna dura es la que no se debe quitar. Si vas a un restaurante y te las pone cortaditas, te ha puesto la parte blanda y la otra la va a tirar. Ese es un ignorante. ¿Y cómo se come eso? Bien. Ah, pero está buena. Eso se llama el corazón de la piña. ¿Para qué se utiliza? Y ya os voy a decir una cosa que a lo mejor os va a gustar. Para la celulitis. El corazón de la piña toda la vida lleva años y años utilizándose para el tratamiento interno de la celulitis. Eso que tienen otras chicas, vosotras no tenéis esas cosas, ya lo sé. Pero no os costaría nada, pues no tirar la piña. Y la papaya, no os quiero decir ya, la maravilla que es la papaya y un montón de frutos de ahí. Y sin embargo, nuestra gran fruta, la naranja, ya quisieran encontrar alguna propiedad digestiva. Hombre, vitamina C y flavonoides tienen alguna por ahí, pero digestiva, más digestiva es la manzana. Por eso fue Eva. ¿Por qué Eva le tentó con la manzana y no con un plátano? Mira, el plátano era alegórico. A ver, cariño, mira el plátano a ver si te estimula. No, ¿por qué le tentó con la manzana? Porque sabía que eso... Bueno, sí, bueno, pero no va a comparar con una manzana. ¿Vale? La manzana sí, ¿vale? Pero las naranjas, y ni siquiera las naranjas de la China, que se decía. Una pregunta, ¿el mango también? El mango también. Todo lo que venga de Latinoamérica. Ya que estamos hablando de frutas, porque yo tomo mucha en ayunas, ¿eso es bueno? Vamos a ver, es que esa pregunta me la han hecho hoy, la Cruz Roja. ¿Cuándo es momento de tomar? Porque escuchas varias opiniones. No, la fruta después de comer no se debe tomar. Digo, bueno, después de comer, ¿por qué se toma después de comer como costumbre? Porque te vas a saciar. Si no te tomas algo azucarado después de comer, quieres seguir comiendo y entonces cuando vas a engordar. Se toma lo azucarado, las frutas, para que te sacies con la glucosa y ya no sigas comiendo. ¿Vale? Tomarla en Francia, la costumbre es al revés. Se toma la fruta antes. Yo estaba en Francia trabajando 1 año y pico y la tomaban antes. Y te acostumbras y maravilloso. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque las frutas te aportan un montón de enzimas digestivas que vas a utilizar para procesar los alimentos después. O sea que tenía sentido también. Y te acostumbrabas y no les pasa nada. Tomarla antes. Otra gente lo toma a mitad de la mañana. Otros en el desayuno. O sea, en ayunas está bien. En ayunas está bien. Mañana, quiero decir. Pero no además de... O sea, no, yo solo tomo fruta y me tomo café luego. Vale, pero no pienses que luego las tostadas con esto, esto ya. Además de no, me parece muy bien que la tomes porque vas a tener energía inmediata. Sabes que necesitamos glucosa nada más levantarnos. Entonces nos viene bien las rebanaditas con miel o las frutas que tú has dicho. Bueno, yo un poquito de miel en el café, además. Vale. Oye, la miel es un buen azúcar, ¿eh? Tiene 4 tipos de azúcares. Bueno, el páncreas, acabamos de decir que la misión es las enzimas digestivas, y he cogido un porrón de enzimas, amilasa, lipasa, y sobre todo nos va a servir para digerir las proteínas. Un alimento que tenga muchas proteínas. La carne. La carne. Bien, no se hará la digestión de la carne bien si no tienes un páncreas adecuado. Si no, la digestión se hace pesada y larga, de esa gente que después de 5 horas sigue con el estómago pesado. Por cierto, esa costumbre de tomar manzanilla después de comer es un craso error. ¿Lo puedo explicar por qué? Sí. No es lo mismo que tomar hierba luisa, poleo, menta. No, hay un montón de hierbas que se pueden tomar. Pero mira, manzanilla no.
¿Qué tiene la manzanilla que no es adecuada después de comer? Que es espasmolítica. ¿Qué es lo que hace la manzanilla? Te da la sensación de que has comido muy bien, qué bien con la manzanilla, fíjate, porque lo que está haciendo es detener los espasmos. Nuestro aparato digestivo tiene que movilizarse, tiene un peristaltismo que se tiene que mover para mover todo y mezclarlo. Si le das un espasmolítico, llámase buscapina o manzanilla, está deteniendo el proceso natural de movimientos para que eso siga un recorrido, se absorba y salga. Lo estás deteniendo. La persona que lo toma dice, ¡ay, qué bien me ha sentado! Claro, has detenido el proceso digestivo. En vez de 3 horas, se vas a tirar 5 horas o 6. Y eso hecho todos los días es un error. Vas a tener un proceso digestivo muy lento, en lo cual las grasas, en lugar de utilizarse como energía, van a depositarse en el tejido adiposo. Ya tenemos un obeso por culpa de la manzanilla. Pero, ¿cuándo se puede tomar manzanilla? Cuando tienes espasmo, cuando te molesta, en medio de las comidas, qué mal estoy, no sé qué pasa, no se me pasa, a media mañana, ahora sí. Y de paso te puedes lavar los ojos con ella, que no viene mal, ¿no? También. Bien, tenemos una hormona... Bueno, vamos a hablar ya... que me acelera hoy. La glándula suprarrenal, os dije que era la glándula de la supervivencia. Pues os voy a decir las hormonas, unas de pasada, la aldosterona, que regula el equilibrio hídrico, los glucocorticoides, vamos, la dexametasona os suena, las cortisonas os suenan. ¿Cómo no va a sonar las cortisonas? El cortisol, la prednisona, la dexametasona, que han dicho que va muy bien para el COVID, la dexametasona, y lo meten a todos. Sí, que están acertados, Pues no voy a meter porque lo utilizan, pero es un acierto utilizarlo en el COVID. Bien, son sustancias imprescindibles. Estupenda, nos va a controlar los procesos inflamatorios, los procesos alérgicos, son imprescindibles. O sea, que las cortisonas no son malas. Lo que es malo es tomarlo de fuera adentro. Así que, os voy a poner un ejemplo. Cuando mis hijos eran chiquititos y tenían la dermatitis del pañal, eso que los niños chillaban del dolor, no les podían ni tocar, ni lavar, porque toda la piel del culete se les había puesto, vamos, que no era manera de tocarla. Pues me daba una pomada que tenía prednisona, o dexametasona, no, fluocinolona, y lo ponían inmediatamente al niño, a la hora ya estaba bien, se le había quitado la rojez, la irritación, ya podía jugar y le podía lavar. ¿Pero por qué se dejó de hacer? Porque terminaba desvitalizando la piel del bebé. En vez de curarle el problema, le hacía cada vez la piel más sensible y ya se convertía en un problema. El niño escocido, lavado, era muy difícil, ¿no? Porque el corticoide le había desvitalizado la piel. Bueno, luego llegaron otras pomadas, que son las que se utilizan ahora, que dan mejor resultado con los corticoides. Bien, quiere decir que podéis tomar un corticoide si el médico lo manda, ¿vale? Las enfermedades autoinmunes, eso le recetan un corticoide a veces, con el metotrexato, mandan prednisona, vale, puntualmente, pero no os aficionáis, si la tenéis en el botiquín, tirarla. No, de verdad, tirarla y esperar que el médico la recete. Bien, este señor, hubo un señor en los años 30, Gregorio Marañón descubrió la importancia de la CTH con respecto a la glándula, ¿no? Pero en los años 30 un señor muy aficionado se llegó a la pregunta: ¿por qué hay gente que envejece muy mal y otros envejecen muy bien? ¿Por qué hay longevos de 100 años en plenitud y otros que a los 50 años ya están caput? Tiene que haber un secreto. Bueno, ese señor era un endocrino. Ah, mira, tiene que haber sido un endocrino. Y empezó a investigar, como sabía que la glándula suprarrenal era la glándula de vitalidad, le investigó, la analizó y vio que había una hormona, la DHEA, de hidroepiandrosterona, que en las personas mal envejecidas, que a los 60 años están mal, y a los 70 ya están fatal, con muletas, ya no salen de casa, la mente no le funciona, no tienen vitalidad para nada y se mueren jóvenes, vio que la hormona DHEA no la tenían ya en sangre, no la tenían. Su glándula suprarrenal no la producía. Y al revés, las personas pletóricas que con 70 años, 80 estaban haciendo deporte, seguían con el senderismo y con las bicicletas, a todo tren, estaban plenos y buenos músculos,
buena capacidad de interactuar con la población, y era porque la DHA estaba en su plenitud. Total, DHEA, 4 letras. HEA, 4, no 3. DHA es un ácido graso. Bien, entonces lo propuso, lo investigó, le dieron el premio Nobel de Medicina y dijeron que había descubierto la hormona de la eterna juventud. Y ahora, si esto es cierto que era la hormona de la eterna juventud, ¿a cuántos de vosotros, los que sois todos más jóvenes, hayan pasado, las personas que han pasado los 60 años, ¿por qué no le recetan esta hormona? Si es la hormona de la eterna juventud, que restaura hasta el sistema óseo, la mente, los músculos, todo. ¿Pero ¿por qué qué? alimentos está? Vamos a ver, ¿por qué? Es una hormona, la produce el cuerpo. Pero ahora vamos a ver, ¿por qué no la recetan? Si verdaderamente tuvo un premio Nobel, se declaró la hormona de la eterna juventud en los años 30, fíjate que hace un porrón, ¿por qué no se recetan las personas que están decaídas? ¿Por qué una persona dice no puedo ir a mi cuerpo, es que a mi edad ya, 70 años no puedo? ¿Por qué no la recetan? Sí, ocurrió un problema económico. La hormona DHA se extraía de un alimento, del ñame silvestre. El ñame es un tubérculo parecido a la yuca. Bueno, el ñame se vende aquí en Madrid, ¿eh? Vais a una tienda de latinos y si es un buen experto tienen ñame. Sabe rico, sabe como una batata, como una yuca, la haces como las patatas. La cuelas un poquito con sal y 4 especies y ya la tienes un alimento y vale barato. Se extraía de ahí, la DHA se extraía de la yuca. Y hay una ley que dice que no se puede patentar ningún alimento, ni ninguna sustancia extraída de un alimento, ni ninguna planta medicinal. Lo que produce la naturaleza no se puede patentar. ¿Qué indica una patente? Que esto lo fabrico yo y nadie más. Esto es para mí. Y toda la ganancia para mí. Para que se me ocurriese, dijeron, ni alimentos ni plantas medicinales son patentables. Por eso las plantas medicinales se venden sin receta. No son patentables por nadie, ¿vale? Bueno, pues ocurrió que como se sacaba de allí, los laboratorios farmacéuticos no se interesaron por ello. Dice, ¿para qué voy yo a publicitar, a fabricar algo que me puede fabricar 200 laboratorios? Como pasa con las vacunas, tienen en el monopolio 4 o 5 laboratorios, que son los que están ganando dinero. ¿Y por qué no fabricar el resto? Pues es que sería lo suyo, porque al fabrica todo el mundo. Pues no, tienen la exclusiva, tienen la patente. Entonces, esto no ocurrió, entonces la DHA, los laboratorios no se interesaron y se vende en el mundo entero como producto dietético, de venta sin receta. ¿En dónde? Pues con suerte en alguna farmacia, en algún herbolario bien instruido, por internet, pero se vende como producto dietético. La DHA, hormona de la eterna juventud. Y no me lo estoy inventando, un premio Nobel merece un respeto, ¿vale? Como aquel que descubrió los telómeros, que le dio otro premio Nobel, aquellos que descubrieron, y merecen un respeto. También los telómeros dijeron que estaba la clave de la longevidad. Ya hemos hablado aquí, ¿no? La clave de la longevidad, ya tenemos 2 sustancias. La DHA y los telómeros. ¿Y si trabajamos sobre estas 2 partes para conseguir ser longevos cada día un poquito mejor? No un poquito peor, un poquito mejor. Pero ¿por qué yo veo gente muy negativa, me ha pasado esta mañana, pero a mi edad, ya. Digo, chica, si eres más joven que yo, ¿cómo puedes decir que a tu edad? A tu edad te puedes, vamos, ligar a cualquiera, un actor de cine si quieres. Vamos, no, a mi edad, y te dice, a mi edad ya no, y cabo, se me cerró el mundo. Bien, a ver si os... ¿Qué más? Bueno, pues... ya para terminar vamos a ir a... Bueno, la glándula suprarrenal produce una hormona que conocéis todos. La adrenalina. ¿Os suena? Sí. Menos mal que producimos adrenalina. Si no estaríamos todos los días bajo tierra. La adrenalina es la hormona que cuando se nos complica la vida nos da la energía para afrontar el problema. En lugar de echar a correr, ponernos a llorar, lo afrontamos, discutimos, nos marchamos, entramos, trabajamos, qué sé yo. Si no tenemos dinero, en lugar de ponernos escondernos debajo de la cama, pues vamos a buscar trabajo. Eso es la adrenalina. O sea que no es una mala hormona y menos mal que tenemos adrenalina. Esto, la glándula suprarrenal, fijaros si es importante. Y ahora nos quedan las 2 últimas. Los ovarios y los testículos.
No sé para qué vale. ¿Para qué vale? Bien. Los ovarios que producen varias hormonas, he cogido aquí, bueno, los estrógenos lo conocéis. Entonces, como más lo que produce los estrógenos y los progestágenos, que la palabra dice progestágeno, bueno, llegado a cierta edad ya no hace falta. Bien, los estrógenos en la mujer, los producís toda vuestra vida. Eso de que es inevitable que bajen, no, inevitable no. Que bajan sí, la naturaleza os protege bajando los estrógenos y subiendo los andrógenos. Fijaros la naturaleza, qué sabia es. Bajo los estrógenos porque ya no hay el periodo, no hay embarazos, pues ¿para qué hace falta tantos estrógenos? Ya sé que la piel os fastidia un poco, pero la piel puede estar impecable. Baja los estrógenos y sube los andrógenos, entre ellos la DHA. ¿Por qué sube estos? Para en la última etapa de vuestra vida, a partir de los 55, 60, que puede ser la mejor etapa de vuestra vida, tengáis energía mental y fortaleza, pero mental también, y os suben los andrógenos, cuando la mujer tiene más carácter de lo que tenía a los 20 años, mayor capacidad de tomar decisiones acertadas, mayor capacidad de entender, de comprender, de ayudar. En vez de pedir ayuda, si estáis bien, empezáis a ayudar. Bueno, cuidar de nietos es un ejemplo de cómo una persona, muchos años, se desvive por los nietos, a lo mejor más que de lo que se desvivió por los hijos. La energía, bien, así que no tiréis la toalla. Y por cierto, el hombre también producimos estrógenos, poquitos, si no seríamos del grupo LGTBI, ¿no? Pero bueno, también producimos estrógenos, que se lo ponen, se lo inyectan para, bueno, cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo, yo no me voy a meter. Bien, y la testosterona, que ya los testículos ahí, todas esas cosas que dije antes. La testosterona, el varón, ¿sabéis que el varón para bien o para mal es fértil toda su vida? Dicen que hasta 24 horas después de morir el varón sigue siendo fértil. O sea, se puede sacar de un varón muerto prematuramente, sacar el esperma y encontrar células vivas, espermatozoos que puedan engendrar a la chica que tenía a su lado antes de morir. Bien, 24 horas, seguimos siendo fértiles. Los niveles de testosterona bajan, porque la naturaleza también nos protege. Dice, ¿para qué quiere tanta testosterona, tanta ven aquí que te va a... Si ya ha tenido hijos, ya está. Lo mismo que a las mujeres, les aplaca un poquitín, a los varones también nos aplaca, pero quiere decir que estamos... No, la testosterona tiene un problema. Si está en exceso, va a producir cáncer, y sobre todo cáncer de próstata y posiblemente de testículos. Sobre todo próstata. La testosterona se puede corromper y se produce una dehidrotestosterona, que es la que va a producir el cáncer. ¿Cómo se corrige? Fijaros qué cosas tiene la vida. ¿Cómo se puede corregir ese exceso de testosterona maldita que nos puede producir un cáncer? Con estrógenos. Mira qué casualidad. Con la hormona femenina, que teníamos que segregar toda la vida, es lo que al hombre le da, a algunos todavía, esa dulzura, ese encanto que tenemos algunos, a lo mejor es la hormona femenina, ¿eh? ¿Vale? ¿Por qué no? Pues está ahí cuando toma protagonismo la testosterona y la femenina se viene abajo, el riesgo de cáncer es muy alto. Bueno, pues eso se puede mejorar. ¿Qué más? Hacemos alguna pregunta. ¿Qué podemos tomar nosotros?